Bienvenidos a este conversatorio con el doctor César Vidal. César Vidal es un historiador, escritor y comunicador español, doctor en Historia por la UNED y es un doctor muy premiado. A lo largo de su carrera ha recibido más de 17 premios relacionados con la literatura, la historia y los medios de comunicación. Además, se ha graduado con honores de todo lo que ha cursado. Es uno de los historiadores referentes de la comunidad evangélica y, por cierto, tiene un programa de radio llamado La Voz, que al final de este conversatorio vamos a dejar los datos para quien esté interesado. Bienvenido, doctor César. Muchas gracias por su paciencia. Comprobamos que aparte de historiador, escritor y comunicador, es bastante paciente. Bienvenido. Bueno, no, estoy encantado de estar aquí, o sea que no es una muestra de paciencia, me encuentro bien. Muchas gracias. Este conversatorio va para hablar de su novedad, por editorial Brockman & Holman, Pedro el Galileo. Doctor, yo estoy maravillada porque descubrí que este recurso viene como producto de una serie de obras que usted escribió previamente. ¿Le parece si usted me habla de ellas y yo las voy mostrando? También les digo que en la descripción de esta transmisión vamos a dejar el link de estos recursos por si alguien está interesado. Bien, vamos a ver. Pedro el Galileo es el cuarto libro de un conjunto de libros que pretenden cubrir históricamente lo que fue el cristianismo primitivo. El primero es Más que un rabino, que es una biografía, es la vida y los tiempos de Jesús el judío, porque lógicamente para estudiar el cristianismo primitivo tienes que empezar con Jesús y ese era el primer libro. El segundo libro es Apóstol para las Naciones, que es sobre la vida y los tiempos del apóstol Pablo y que es un libro que obtuvo el premio Kregel al mejor libro de carácter espiritual del año 2022 en Estados Unidos. Es un libro que hace con Pablo lo mismo que Más que un rabino con la figura de Jesús. El tercer libro es Los primeros cristianos. Para mí es un libro ya muy distinto. Libros sobre Jesús los hay, biografías de Pablo hay, pero lo que no existe realmente en ninguna lengua en estos momentos es un libro como Los primeros cristianos que cubre la historia de esos primeros discípulos de Jesús, de esos primeros compañeros de los apóstoles que fueron aquellos judíos que creían en Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Los primeros cristianos es una obra, insisto, sin paralelo, sin obra parecida ni en inglés, ni en español, ni en alemán, y que además cuenta muchas cosas que generalmente son desconocidas, pero que ayudan a entender muy bien el conjunto del Nuevo Testamento y también la historia de esos primeros cristianos. Y el cuarto, hasta la fecha, es Pedro el Galileo, que es una biografía de Pedro, pues de la misma manera que Apóstol para las Naciones es una biografía de Pablo. Tengo que decir que mi idea originalmente era acabar con Pedro, es decir, esto iba a ser una tetralogía, pero cuando iba muy avanzado en Pedro el Galileo yo me di cuenta de que iba a quedar coja ese gran fresco histórico del cristianismo primitivo si no había un libro sobre Juan. Y de hecho, ahora mismo estoy trabajando en un libro sobre Juan, que se llamaría Juan, el discípulo amado, donde no solamente aparecería esa biografía de Juan, sino también unas referencias a ese evangelio absolutamente excepcional, que es el cuarto, a las cartas de Juan y también al libro de Apocalipsis y a lo que realmente significa el libro de Apocalipsis, que ya adelanto que no se parece mucho a algunas ideas de ciencia ficción que están muy popularizadas en relación con Apocalipsis. Ok, doctor, a mí me llama la atención que los libros pueden leerse de forma separada, pero también entre ellos hay cierta relación. Hablábamos hace un momento que se agradecen los libros bonitos, pareciera un comentario superficial, pero me llama mucho la atención el arte de estos libros. En el libro, por ejemplo, de Pablo, hablábamos de que la portada es un Rembrandt. Sí, es muy bonita, muy hermosa.
Se agradece ese detalle artístico, ese detalle histórico, porque es lo que a usted lo caracteriza. Y así es como quiero comenzar esta conversación. Usted es historiador y se agradece mucho que podamos tener recursos escritos por historiadores sin ningún sesgo doctrinal, sin ningún sesgo por la tradición, sino que nos presenta estos personajes en su contexto histórico, social, económico, y a lo largo de este libro de casi 300 páginas vamos viendo a este hombre que nos describe que creció en la costa, que eso ya dice algo de su personalidad. Después habla de este contexto en el que él crece, en el que hay sectas, su misma vocación, su mismo oficio de pescador que sin duda agrega características a su personalidad, el llamamiento, los viajes, las experiencias que nos describen los evangelios, hasta tocar el punto de este pasaje de las llaves del reino. Y quiero aquí, antes de que nos comente, hacer un paréntesis. La bibliografía es muy interesante. Menciona, por ejemplo, a la Didache, los libros apócrifos, el Nuevo Testamento, Nestlé Aland, autores como F.F. Bruce, Karl Barth, Kuhlman. Entonces, se agradece que un historiador nos dé un perfil de estos personajes bíblicos desde la parte histórica, social, económica. Bueno, vamos a ver, mi área de expertise, por decirlo de alguna manera, como dirían aquí en Estados Unidos, fundamentalmente está relacionada con la historia. Es decir, incluso el área de comunicación en la que yo me muevo a diario, el trabajo con los textos bíblicos, etcétera, están muy relacionados con ese enfoque de tipo histórico. Yo no pretendo avanzar una agenda denominacional o sostener determinadas tradiciones eclesiales. Yo creo que por el contrario hay que conocer bien la historia para poder comprender los textos y seguramente a lo mejor tener que filtrar determinadas teologías o determinadas tradiciones que a lo mejor no se ajustan tanto a lo que realmente fue en la historia. En el caso de Pedro nos encontramos con un personaje muy interesante del que además las distintas fases de su vida las podemos reconstruir sobre la base de las fuentes históricas. Tenemos un primer Pedro, que es ese Pedro que es pescador, que vive en Galilea, que está muy identificado con Galilea, tanto que habla con acento galileo y cuando va siguiendo a Jesús, cuando lo han detenido, inmediatamente identifican que éste estaba con Jesús porque habla con ese acento galileo, un hombre de pueblo, en ese sentido que se podía reconocer, que en un momento determinado sigue a Juan el Bautista y que también viendo que Juan el Bautista identifica a Jesús con el Cordero de Dios, empieza a seguir a Jesús. Yo creo que ese sería un Pedro de una primera etapa preapostólica, si se quiere. Uh-huh. Hay un Pedro de una segunda etapa, que es el Pedro que va desde dejar las redes y seguir a Jesús hasta la crucifixión de Jesús. Y ahí es un Pedro impetuoso, cálido, que sigue a Jesús, que lo ama, pero que siempre se queda corto espiritualmente en aquello que debería ser. Es el Pedro que efectivamente ve que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo es el Pedro que cuando Jesús dice que ese Mesías va a morir, va a ser insultado, va a ser detenido, va a sufrir la profecía de Isaías 53 sobre el siervo Mesías, inmediatamente dice: eso no puede ser. O sea, ese no es el Mesías que yo quiero, no es tampoco la carrera mesiánica que quiero para Jesús, y Jesús le tiene que decir: porque ves las cosas como los hombres y no como Dios, y de esa manera actúas como Satanás, es decir, como un opositor. Ese Pedro es el hombre que le dice a Jesús: pues dime que camine sobre las aguas, y se lanza al agua, pero cuando ve de alguna manera la tempestad, la negrura de la noche, cómo se mueven las olas, empieza a hundirse y casi se ahoga. Es el Pedro que dice: yo no te voy a negar nunca, y niega 3 veces a Jesús la misma noche.
Ese es un Pedro de una segunda parte de su vida, que entra en una tercera parte cuando en un momento determinado desciende el Espíritu Santo, se convierte en uno de los pilares, en una de las columnas de la Iglesia de Jerusalén, junto a Juan y junto a Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús, y ese es el Pedro que no solamente en un momento determinado predica en Pentecostés, sino que junto con Juan se enfrenta con el Sanedrín y dice, bueno, vosotros matasteis a Jesús, pero Dios lo ha levantado entre los muertos, el único en el que hay salvación es en el nombre de Jesús, es el Pedro que va a Samaria, es el Pedro que en un momento determinado, utilizando las llaves del reino, igual que en Pentecostés abre el reino a los judíos, de pronto también le abre el reino a los gentiles gracias a un centurión romano que se llamaba Cornelio. Y hay un Pedro final que a mí me parece muy interesante porque generalmente no nos detenemos en él. El otro Pedro, a través de los evangelios o del libro de los Hechos, más o menos nos resulta familiar, que es el Pedro de la última parte de su vida. El Pedro que ya se desconecta de esa comunidad de Jerusalén, que ya no es una de las columnas de Jerusalén, que es un Pedro que empieza a predicar en la diáspora, sobre todo en Asia Menor, que tiene partidarios, por ejemplo en Corinto, aunque seguramente nunca estuvo en Corinto, y que es un personaje que acaba encarnando la misión que le otorga Jesús de ser pastor y que aparece en sus cartas. La primera carta de Pedro es una hermosísima carta que uno puede ver en griego, verdaderamente bellísima, con una inmensa sensibilidad de carácter pastoral. Es decir, Pedro es el personaje al que preocupan las ovejas, es el personaje que recuerda que la piedra, por supuesto, no es él, sino que la piedra es Cristo, y además eso es lo que anunciaba el Salmo 118 o el profeta Isaías, que habla de cómo la gente tiene que ceñirse, y utiliza la misma palabra que Juan para hablar de cómo Jesús se ciñó en la última cena para lavar los pies a los discípulos, y que dice que realmente el patrón sobre el que tenemos que ir tejiendo, cosiendo nuestra vida es el modelo de Jesús. Es curioso como Pedro, cuando dice que Jesús dejó ejemplo, dejó modelo, utiliza una palabra de la sastrería, que es el patrón que se utiliza para hacer la ropa, que el sastre recorta la tela sobre el patrón y está diciendo, bueno, el patrón para que cortemos nuestra vida, para que tejamos nuestra vida es Jesús, y tenemos que ir pisando sobre las pisadas que él dejó. Ese Pedro es un personaje absolutamente extraordinario, con un enorme corazón de pastor, y que se despide en su segunda carta, pues ya en un momento en que ha estallado la persecución neroniana en los años 60, y efectivamente señalando que hay una persecución, pero que nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra. Yo creo que eso de alguna manera definiría las distintas etapas de la vida de Pedro. Y por supuesto el libro tiene que entrar en un tema que es ineludible por los mitos que luego se han construido sobre Pedro, y es sobre su relación con Roma, su relación como primer papa, su posición de piedra, etcétera, etcétera. No voy a entrar a desmenuzar aquí todo lo que cuenta el libro, pues sería imposible, sí. Pero sí puedo adelantar que efectivamente la idea de que Pedro es la piedra de Mateo 16-18 es un disparate desde el punto de vista lingüístico, porque Jesús diferencia entre ese Petros, literalmente sería la piedrecilla, y la Petra, es decir, la roca, que es el propio Jesús, porque Pedro además, en Hechos 4, enfrentado con el Sanedrín, les dice claramente que la piedra no es él, sino que la piedra es Jesús y ha sido rechazada, como estaba profetizado en el Salmo 118, y porque Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, vuelve a insistir en que esa piedra sobre la que se construye y se va levantando la Iglesia, pues es Cristo, que es la piedra rechazada, como señalaba el Salmo 118, pero también esa piedra de contradicción de la que hablaba Isaías, que es el mismo
mismo Jehová encarnado. La piedra nunca puede ser un hombre ni va a tener sucesores, porque la piedra es Jehová encarnado en Jesús y efectivamente sobre el cual se levanta la Iglesia y se cumplen las profecías. Pedro tampoco tiene nada que ver con la fundación de la Iglesia de Roma, y esto es algo que se puede ver con claridad en el Nuevo Testamento. Pablo escribe a los romanos, en el último capítulo de su carta menciona multitud de personas. No hay la menor referencia a Pedro, porque Pedro no estuvo nunca en Roma. Pablo pasa años de cautividad en Roma, saluda de nombre, de parte de la gente que está en Roma, jamás menciona a Pedro. Pablo ha llegado cautivo a Roma, lo salen a recibir y no está Pedro. Pablo es juzgado finalmente otra vez en Roma y dice: me han dejado solo, y por supuesto no menciona a Pedro. Es decir, esa unión de la persona de Pedro con Roma es muy tardía, ya en un momento en que hay un interés de los obispos de Roma por colocarse en una situación de superioridad, pero eso aparece desmentido por el testimonio del Nuevo Testamento y en general por el testimonio del cristianismo primitivo. Yo menciono en el libro cómo incluso autores católicos pues hoy en día reconocen que efectivamente pensar que Pedro fundó la Comunidad de Roma, que presidió esa comunidad, etcétera, no tiene ninguna base histórica, son testimonios enormemente tardíos. Resumiendo, yo creo que el libro permite analizar el Pedro que aparece en la Biblia, permite también conocer qué pasó con Pedro, más allá de lo que podemos ver en los evangelios o en el libro de los Hechos, y sobre todo permite reconstruir el legado de Pedro, que es un legado fundamentalmente de carácter pastoral. No es un maestro original, no es un gran evangelista como por ejemplo Pablo, pero sí es una persona de grandísimo corazón de pastor. Fíjese que la impronta de este libro es justamente esta. Habrán muchas obras que exaltan la manera en la que los evangélicos hemos visto a Pablo. Creo que a Pedro. Nos referimos a Pedro siempre con la referencia de este hombre de doble ánimo, de carácter alebrestado. En tanto, los católicos apostólicos romanos lo tienen como, la piedra, ¿no? El fundador o el personaje en el que se puede constituir la Iglesia Católica. Este libro tiene la particularidad y la virtud de no pelear ninguna de estas posturas. Sin embargo, desde los datos históricos, solito el libro desmenuza cuál es la verdadera función de Pedro dentro del cuerpo de los apóstoles. Le da un lugar muy justo, sin necesidad de poner siquiera la postura doctrinal o el parecer de la comunidad evangélica. Defiende la labor de Pedro desde la historia. Por lo tanto, también me parece un libro que hasta para alguien que no es creyente le puede ayudar a definir cuál es el papel de Pedro dentro de la iglesia, sin posturas personales, repito, sin posturas permeadas por la tradición doctrinal, sino desde los datos históricos. Y sucede algo con el libro, y usted me desmentirá en caso de ser necesario. Usted ha escrito mucho sobre historia, sobre judaísmo, y yo veo que disfruta escribir novelas, porque veo que fluye mucho en las novelas. Yo veo un poquito de estas tres cosas en este libro, pero también hay algo que yo encuentro en este libro. Yo a través de este libro me reencuentro con Pedro, porque lo veo como no lo había visto antes. Repito un poco la idea de hace un momento. No lo veo como este personaje de doble ánimo, alebrestado, que es como la referencia que tiene la comunidad evangélica. Tampoco le doy atributos mayores, como en el caso de la ICAR. Me reencuentro con Pedro gracias a su libro tan histórico, y puedo entenderlo también de una forma justa en la que antes no lo había podido mirar, más cercano, más parecido a mí, con sus distintos tintes, con sus distintas facetas,
y ha sido realmente agradable conocer a Pedro desde la historia, pensando en cómo crece él, cómo piensa él, por qué actúa como actúa, por qué ese carácter. La verdad ha sido muy agradable a través de la historia, el toque judío y el toque de novela, reencontrarse con Pedro y verlo como antes no lo había podido ver. Gracias por eso, doctor. Bueno, yo tengo la sensación, la creencia desde hace décadas, porque mi trabajo como historiador ya va acumulando décadas. Uno llega viejo, que seguramente no es lo que más le gustaría, pero es la realidad, y de pronto vuelves la vista atrás y te das cuenta de que has ido acumulando décadas de trabajo como historiador. Y yo personalmente estoy convencido de que el trabajo del historiador es reconstruir de la manera más fidedigna, más exacta y más justa posible lo que es un determinado periodo histórico. O sea, esa es la labor del historiador. El historiador no tiene que dedicarse a adoctrinar, el historiador no tiene que dedicarse a defender un relato político, etcétera, etcétera. Es verdad que muchos lo hacen, pero bueno, también hay banqueros que se marchan con el dinero a las Bahamas, pero no es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, el historiador lo que tiene que hacer es reconstruir. Y a partir de esa reconstrucción sobre las fuentes históricas, comprendiendo lo que es el contexto de la época, etcétera, a partir de ahí habrá gente que sacará sus conclusiones y que efectivamente dirá, pues mira, Pedro era esto, no solo es las 3 veces que negó a Jesús, o no solo es Pentecostés, o Pedro no puede ser la piedra, si el primero que dice que la piedra es Cristo es el propio Pedro, y además es machacón y repetitivo con ello. Y eso a mí me parece importante, y creo que además en los 4 libros ya publicados de esta historia del cristianismo primitivo, que son libros que se pueden leer totalmente separados y no tienes por qué leer los 4. Hay quien puede leer el libro de Pablo porque le interesa a Pablo y no ocuparse de los primeros cristianos, o al revés. En esos libros hay ese intento de reconstrucción a partir del conocimiento del mundo de la época. Cuando tú conoces ese mundo, tú comprendes de manera muchísimo más cabal el mensaje y la vida de Jesús, y eso te arroja luz sobre pasajes de los evangelios que de pronto entiendes. Es a partir de ese conocimiento que tú comprendes mucho mejor lo que Pablo dice en las cartas, y no a lo mejor interpretaciones tradicionales de un versículo sacado de su contexto, que no tiene nada que ver con lo que decía Pablo. Es así como entiendes ese funcionamiento del cristianismo primitivo en los primeros cristianos, y es también como acabas comprendiendo a una persona de la importancia de Pedro, más allá de la tradición en la que tú hayas crecido. Y yo recuerdo que al poco de salir el libro de Pedro, una persona que había visto una entrevista sobre el tema, sobre este libro, pues una entrevista parecida a esta en la que estamos ahora, y que es una persona que ha crecido en la tradición ortodoxa, me decía: yo no comprendo cómo la Iglesia Católica puede decir que Pedro es la piedra, si está clarísimo que la piedra solo puede ser Cristo. Entonces, claro, evidentemente para el católico determinados pasajes se interpretan de cierta manera porque hay una tradición, un contexto cultural. Otros que han crecido en otro contexto cultural dicen: pero ¿dónde ve usted eso? O sea, eso no está por ningún lado. Bien, al final eso acaba quedando zanjado cuando tú conoces el significado de las palabras, cuando tú conoces el contexto de los hechos, cuando tú comprendes lo que sucedía en ese momento. Y en ese sentido, yo creo que los 4 libros, el último, Pedro el Galileo, son libros que no están escritos para creyentes, aunque pueden beneficiar enormemente a creyentes, que no están escritos para pastores, pueden ayudar muchísimo a pastores, pero a estudiantes de seminario, a miembros comunes de una iglesia, y son libros que en buena medida están dirigidos al gran público. Es decir, no se trata de que los evangélicos entiendan mejor los evangelios. Sí, también. Se trata de que la gente pueda comprender quién fue Jesús, quién fue Pablo, quién fue Pedro, cómo fueron esos primeros cristianos. Y en ese sentido son obras de historia, yo creo que
considerablemente sólidas, documentadas, contundentes, que puede entender cualquier persona que siente interés por conocer esto y que efectivamente no implica que va a confirmar su tradición religiosa, la va a negar, etcétera, se va a encontrar con la historia desnuda. Doctor, desde su punto de vista como profesor, como un personaje que es líder de opinión, que tiene un programa de radio, que tiene tantas obras publicadas, ¿usted nos podría dar la invitación del por qué, desde la posición que ha alcanzado, por qué nos hace falta arraigarnos a la historia, leer más historia, estudiar el cristianismo histórico, estudiar a los personajes de una forma histórica, justa, neutral, crítica? Como profesor, ¿nos podría hacer esa invitación? ¿Qué vamos a alcanzar cuando leemos obras como estas sin ningún sesgo sectario, con el afán de descubrir desde la historia nuestra identidad cristiana? Bueno, vamos a ver, la fe cristiana es una fe histórica. O sea, la fe cristiana no es que de pronto a alguien se le ocurrió elaborar una serie de mitos o determinar ciertos dogmas, sino que la fe cristiana es una fe histórica que sucede en la historia y que arranca de la historia. Pasaba igual con la fe del pueblo de Israel. La fe del pueblo de Israel hablaba de un personaje histórico que se llamaba Abraham, hablaba de descendientes suyos históricos como Isaac y Jacob, hablaba de un hecho histórico como la salida de Israel de la esclavitud de Egipto durante el Éxodo, y cualquiera que lea el Antiguo Testamento se da cuenta de que ahí hay una fe histórica, no hay mitificación, no hay invenciones, etc. En el Nuevo Testamento eso todavía resulta más claro, porque todos los libros del Nuevo Testamento son libros que están escritos de manera muy reciente, a veces de manera inmediata, a los hechos que se están relatando. La distancia entre los evangelios y la vida de Jesús es de apenas unos pocos años, pero buena parte del Nuevo Testamento, como son las epístolas, están narrando acontecimientos de ese mismo momento, no de 15 o 10 o 20 años antes. Y en ese sentido hay una fe histórica. Jesús resucitó históricamente. Esto no es un mito como los 12 trabajos de Hércules, por ejemplo. Pablo vio a ese Jesús en el camino de Damasco. No es que Pablo pues estaba en una celda y empezó a elucubrar y a pensar y se le ocurrieron cosas muy interesantes, sino que tuvo esa experiencia de ese tipo. Pedro puede hacer referencia a cómo lo conocimos, cómo lo vimos, cómo lo seguimos. Juan habla de aquello que hemos visto, que hemos palpado, que nuestras manos han tocado. Estamos hablando de la historia. Y eso hace que efectivamente cualquier persona que se acerca a la historia recibe una enorme luz de lo que aparece en los evangelios, de lo que aparece en el resto del Nuevo Testamento. Voy a poner un ejemplo nada más y creo que la gente lo puede entender. Nosotros llegamos a Lucas, al capítulo 3, cuando empieza a hablar del ministerio de Juan el Bautista. Y entonces Lucas, que es un gran historiador helénico, de pronto, antes de hablar de que Juan el Bautista empezó a predicar en el desierto, dice, bueno, esto fue en el año tal del emperador Tiberio, en el año cual de Poncio Pilato, cuando estaba una serie de reyezuelos en la zona, y además cuando eran sumos sacerdotes Anás y Caifás. Y alguno diría, bueno, esto es porque Lucas es un pedante, quiere dar aquí la sensación de que sabe mucho. No, Lucas nos está diciendo cosas tremendas. Cuando Juan sale a predicar, y aproximadamente 6 meses después Jesús va a empezar a predicar, el amo del mundo era un personaje que se llamaba Tiberio, que en ese momento ya no le interesaban las mujeres, no le interesaban ya los hombres, que hubo una época en que le interesaron sexualmente, y en esa época vivía retirado en su casona de Capri, y lo que le interesaba era abusar de niños. Así es. De manera que, primera noticia, el amo del mundo era un abusador de niños a los que llamaba sus pececillos. ¿Quién representaba al amo del mundo, que era un abusador de niños? Pues un personaje que se llamaba Poncio Pilato y que
para cobrar impuestos como le convenía a Roma y que no se moviera mucho la gente en la calle, ocasionalmente organizaba operaciones de falsa bandera, de provocación, y como dice Lucas 13, de pronto los hombres de Pilato, disfrazados, empezaban a dar cuchilladas, mezclaban la sangre de esa gente que había bajado a Jerusalén con la sangre de los sacrificios y tenía a la gente tranquila y sin atreverse a salir a la calle durante meses. ¿Quiénes venían a continuación? ¿Cómo eran los gobernantes locales? Bueno, los gobernantes locales ya no eran un solo Herodes, que era malvado pero inteligente. Eran los descendientes de Herodes que eran tan malvados como Herodes, pero además estúpidos, hasta tal punto que Roma tuvo que dividir en 4 el reino de Herodes porque ninguno de los hijos era capaz. Y uno diría, bueno, pero entonces por lo menos habría un consuelo espiritual en Israel, las autoridades del templo. Y Lucas dice, eran sumos sacerdotes Anás y Caifás. Y el que no conoce la historia diría, Lucas, te estás equivocando, solo había un sumo sacerdote, y era Caifás. Y no, el dato que está dando Lucas es tremendo. No, había 2 sumos sacerdotes. El que era oficialmente sumo sacerdote y Anás, que siempre era el verdadero sumo sacerdote y que movía los hilos de la marioneta. Y por supuesto Caifás era el sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote real era Anás. Y después de que Lucas ha dicho esto, el amo del mundo es un abusador repugnante de niños, su representante es un personaje que derrama sangre para que no le molesten en las calles. Los gobernantes locales son corruptos, pero además estúpidos, y las autoridades del templo efectivamente han convertido una casa de oración en cueva de ladrones. En ese mundo empezó a predicar Juan, precediendo a Jesús el Mesías. Bien, pues cuando uno conoce esto, y estamos citando un ejemplo pequeñito, no cabe la menor duda de que la comprensión que tenemos de la Biblia es muchísimo mayor que cuando desconocemos eso. Sí, con un ejemplo como el que acaba de dar, cuando le añade la parte histórica, recobra mucho sentido, trae frescura un texto que probablemente hemos leído toda la vida, pero la reencontramos distinto con estas bases históricas de las que estamos hablando en esta conversación, a las que estamos invitando a acudir en esta tarde a través de estas obras publicadas por la editorial Brockman and Holtman y particularmente de Pedro el Galileo. Por último, doctor, a mí me gustaría mucho que nos diera un adelanto de la quinta y última obra que cerraría este serial. ¿De qué podría tratar? Usted mencionaba que va a dejar a un lado la parte mitológica del Apocalipsis. Me gustaría que nos diera un adelanto, si es posible. El Apocalipsis no tiene una parte mitológica, pero hay gente que escribe mitología sobre el Apocalipsis, que no es su caso. Algo distinto, no es mi caso, y además mitologías que son muy recientes en el tiempo. Es decir, se piensan que esas interpretaciones del Apocalipsis tienen siglos y esas son interpretaciones que aparecieron en el siglo XIX y que han seguido repitiéndose y no por eso son más veraces. El último libro es un libro que seguramente se titulará El discípulo amado, y que estará centrado en la figura de Juan. Juan es un personaje extraordinariamente interesante por el que pasamos muchas veces sin detenernos. Y aparte de la biografía de Juan, que es el apóstol que vivió más tiempo, llegó holgadamente al final del siglo I, hay un análisis de su evangelio que es un evangelio muy especial, y generalmente eso es algo que también se nos escapa, pero es un evangelio tremendamente especial. Es un evangelio donde continuamente habla de las señales que hacía Jesús, pero él escoge solo 7 más la resurrección de Jesús para hablar de señales. Es un evangelio donde los discursos están muy bien entrelazados, donde hay un conocimiento de Galilea y de Jerusalén que ha permitido incluso realizar descubrimientos arqueológicos en el siglo XX. Y también es un libro donde la idea es entrar en sus cartas, demostrar el mundo del cristianismo primitivo que había alrededor de esas cartas y, por supuesto, entrar en el Apocalipsis, que lejos de ser esa especie de libro de ciencia ficción que le gusta a algunas personas exponer, es un libro
enormemente práctico que se está refiriendo a realidades del siglo I que tienen muchísimo que enseñarnos hoy en día, ¿no? Y en este sentido yo creo que va a ser un colofón dorado para lo que han sido estos 4 libros anteriores. Ese sería el quinto y último de esa pentalogía sobre el cristianismo primitivo. Muchísimas gracias. De verdad que es motivante reencontrarnos con los personajes, lo vuelvo a repetir, porque da frescura a la relación con Dios, a la relación con la iglesia, a la relación con estos personajes, y se agradecen estos recursos que nos permiten ser objetivos en cuanto a nuestras resoluciones doctrinales. Gracias por esta conversación, doctor. Vamos a dejar la descripción de estos recursos para que ustedes puedan conocer más. Por supuesto que en librerías Maranatha van a encontrarlos, en las sucursales, en absolutamente todas está esta novedad de Pedro el Galileo. Muchas gracias, de verdad, por su paciencia, por ser... No, ha sido un placer, ¿no? No he tenido que ser paciente. Por ser tan agradable, de verdad, gracias, muchísimas gracias por su tiempo y por darnos una perspectiva distinta y una motivación a poder encontrarnos con estos personajes a través de la historia. Gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias a aquellos que estaban a la expectativa el día de ayer, pero bueno, se pudo cumplir. Gracias, doctor César. Esperamos verle pronto por aquí. Cómo no, muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Igualmente.